Hacia arriba va a estar delimitado por la abertura superior del tórax, que está formado por el manubrio, el externo, la primera costilla y hacia atrás la primera vértebra torácica. Hacia abajo, pues el límite inferior va a estar formado por este gran músculo conocido como el diafragma. Hacia adelante está un corte transversal que pasa por el corazón, más o menos de esta altura hacia adelante, pues vamos a encontrar nosotros a la cara posterior del cuerpo del esternón con sus cartílagos costales correspondientes, hacia atrás a la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y finalmente hacia el lateral, hacia los lados, tanto del derecho como del izquierdo, vamos a tener nosotros ambos pulmones tapizados por la pleura mediastínica y de esta manera pues ya hemos delimitado todo este espacio de acá conocido como mediastino, que es lo que vamos a hablar a continuación. Ahora vamos a hablar de sus límites. Este también tiene divisiones. Desde el punto de vista netamente descriptivo, pues se divide el mediastino de un mediastino superior en un mediastino inferior. El límite que separa el mediastino superior del inferior va a ser una línea imaginaria conocida como el plano torácico transverso. Si este plano torácico transverso va desde el ángulo de Lois, que corresponde al ángulo external que corresponde a la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, y hacia atrás pues se dirige hacia el disco vertebral que separa T4 de T5. Vamos a llamar plano torácico transverso se encuentra dividido por 3 por la presencia del pericardio del corazón, y de esta manera el mediastino inferior tiene un mediastino anterior, mediastino medio y un mediastino posterior. A continuación pasaremos a hablar sobre cada uno de estos mediastinos, siempre haciendo énfasis primero en sus límites y luego en el contenido, que es lo más importante. Bueno, ahora vamos a hablar del mediastino superior. Corresponde a esta zona que se encuentra de color azul, entre la abertura superior del tórax y el plano torácico transverso. Ahora el contenido del mediastino superior está yendo de superficial a profundo luego de que hemos quitado parte del esternón. Lo primero que vamos a poder observar va a ser el timo. En este caso es la imagen de un niño de 8 años, por eso se le ve agrandado. Entonces lo primero que nosotros vamos a poder encontrar va a ser el timo en los niños o remantes del timo, recordando pues que esta glándula de tejido linfoide que tiene la función de el mediastino inferior pues corresponde al espacio comprendido entre el plano torácico transverso y el diafragma hacia adelante. Va a estar comprendido justo por detrás del esternón de la cara posterior, y por debajo está la relación con la cara anterior de las vértebras torácicas, que van desde la 5 hasta la 12. A todo esto podemos observar el contenido en general, el mediastino inferior, pero lo que vamos a hacer a continuación es separarlo por porciones que estructuras que vemos en cada mediastino, comenzando pues con el mediastino anterior. El mediastino anterior, en este espacio de color amarillo, va a estar delimitado hacia atrás por la cara posterior del esternón, tapizados por el músculo transverso del tórax, mientras que hacia atrás se va a topar con la cara anterior del pericardio. El contenido de este mediastino va a estar ocupado principalmente por ligamentos externos pericárdicos. Acá lo que podemos observar, ligamente está el pericardio superior e inferior. Además de esto podemos encontrar abundante tejido adiposo y los linfosomas pericárdicos. Otra también es importante que vamos a encontrar son las ramas, la arteria mamaria interna. Aquí podemos observar esta rama, que está perfecta literalmente, hacia atrás los músculos transversos del abdomen intercostales para dirigirse hacia el mediastino. Aquí esto es muy importante, hay que tener en cuenta la arteria torácica interna no pertenece al mediastino, ya que no se encuentra dentro de esta cavidad, sino se encuentra formado parte de la parilla costal, pero es una estructura que debemos tomar en cuenta siempre, sobre todo el acto quirúrgico, para no lesionarla, ya que recordamos que ésta se encuentra a 1 o 1.5 centímetros separados del borde derecho e izquierdo del cuerpo del esternón. Lo que vamos a encontrar en el mediastino son las ramas internas.
sobre todo las perforantes, posteriores y también las arterias pericardio frescas. Otro detalle importante que hay que resaltar es que los niños se pueden encontrar gran parte del timo, ya que recordamos que este se encuentra hipertrofiado en los niños debido a la gran actividad que aún tiene. Vamos ahora a hablar del mediastino medio. El mediastino medio pues corresponde netamente al saco pericárdico, al corazón y al origen de los grandes vasos. Entonces, por así decirlo, los límites del mediastino medio son hacia adelante el mediastino anterior y hacia atrás el mediastino posterior. Para ser un poco más específicos con este contenido, tenemos el pericardio con su saco fibroso y sacos ceros, o vamos a encontrar el corazón así, y al origen de los grandes vasos muy importantes, al origen del tronco pulmonar, junto con su bifurcación en arterias pulmonares, encontramos también las venas pulmonares. La vena cava superior, encontramos la vena cava inferior, encontramos a la aorta ascendente, dando origen a las arterias coronarias. También tenemos varios links o nodos cardíacos, por acá lo tenemos, y así son todas las estructuras, pues pertenecen al mediastino medio, al cual también podremos resaltar de nuevo a la presencia de los nervios frénicos. Acá lo tenemos junto a las arterias pericardio que a este nivel se ubican a cada lado del pericardio. También por acá, justo por encima del tronco pulmonar, uniendo el tronco pulmonar con la aorta, tenemos al ligamento arterio. Acá lo tenemos. Finalmente nos metemos ahora a describir el mediastino posterior, delimitado hacia adelante por la cara posterior del pericardio y hacia atrás por los cuerpos vertebrales, que van de 5 ante 12. Este mediastino posterior, el contenido que vamos a encontrar, asimismo de superficial a profundo, tenemos problema de la carina traqueal, dando origen a los bronquios, principalmente muy importante a este nivel. Vamos a encontrar a la arteria bronquial, que está debajo de la caja de la tráquea al formar una anastomosis conocida como arqueadas. Del atrayente, justo por detrás de la tráquea, encontramos de nuevo al esófago. En este caso va a estar rodeado por los troncos anterior y posterior que forma este nivel. El plexo esofágico, justo por detrás del esófago, encontramos a la aorta torácica junto con todas sus ramas, las arterias intercostales posteriores medias técnicas, arterias bronquiales, arterias esóficas y acompañado a la aorta, pero cada lado de ella encontramos a nuestras venas pasivas, las venas básicas y a la vena de los chicos. Junto en el centro tenemos a nosotros por acá en nuestro conducto torácico. También en este nivel podemos encontrar los nervios de splash micotorácico. Mi nombre es Jimmy Alexander Zúñiga y voy a explicar la actividad número 2 de la guía APE, la cual dice ubicar el corazón en posición anatómica y justifique por qué. El corazón se encuentra en la región del tórax, detrás de la pared externo-condrocostal y en la parte inferior del mediastino. El corazón se encuentra acostado en el diafragma y en medio de los pulmones. Se encuentra fijado por los grandes vasos, que son estos. También tiene una forma de un cono o pirámide, que tiene una base hacia atrás, hacia arriba y un poco hacia la derecha. Y tiene un vértice o punta que se dirige hacia adelante y a la izquierda, en esta parte de acá. Saludos cordiales, doctora. Mi nombre es Eric López y les voy a dar a conocer sobre la actividad número 3 de la guía APE, que vendría a ser describir la configuración externa del corazón con sus debidos detalles anatómicos. A continuación voy a compartir la pantalla para iniciar la explicación. Ya. La configuración externa. El corazón se describe como una pirámide, la cual va a estar conformada por una base y un vértice. A continuación, aquí tenemos la base, aquí tenemos el vértice o ápex. El vértice se dirige hacia adelante, a la izquierda,
y se va a encontrar a nivel del espacio intercostal y la línea media clavicular. Con lo que respecta a la base, esta se rige hacia arriba, hacia atrás y a la derecha. Después de ver hacia la ubicación de cada una de estas y hacia dónde se proyectan, vamos a lo que es a profundizar más sobre la configuración externa. El corazón está constituido por tres caras, tres bordes, una base que ya mencionamos y un ápex o vértice. Las tres caras que lo conforman vendría a ser la cara anterior o esternocostal, que vendría a estar aquí, la cara diafragmática, que en su mayoría diafragmática o póstero inferior, que vendría a estar en la región de aquí, y la cara lateral izquierda o pulmonar, que en su mayoría no se puede identificar aquí en el atlas, pero vendría a ser esta parte de aquí. Pues bien, la cara anterior o esternocostal va a mirar hacia adelante, hacia arriba y a la derecha. Consta de una zona inferior o ventricular, que vendría a estar aquí, ya que aquí se encuentra el ventrículo, ¿no? Su nombre lo dice. Una zona media o pedicular, la cual se va a encontrar acá arriba. Cabe destacar que aquí vamos a tener una visión superior de lo que es el corazón. Entonces, esta parte de aquí, todo esto, va a estar constituyendo la región media o pedicular. Ya. Y una región superior o auricular, la cual, como su nombre lo dice, va a estar abarcando la aurícula, ¿no? Esta región. Estar aquí la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Pues empezamos. Vamos a describir cada una de ellas. La zona ventricular, en su mayoría estar aquí, forma un triángulo, la cual este triángulo va a tener como base el surco coronario, que va a estar aquí. Aquí. Como es un surco, también va a pasar una arteria, ¿no? Y esta arteria va a ser la arteria coronaria. Entonces, en su mayoría, esto es lo que va a, a conformar la cara anterior o esternocondrocostal. Continuando. Tenemos la siguiente vista, la cual nos muestra la región pedicular. Esta vendría a estar constituyendo la región pedicular, todo lo que vemos hacia acá arriba. En la región pedicular vamos a encontrar lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Está aquí. Aquí el atlas mismo lo dice, tronco pulmonar. Y también vamos a encontrar el inicio o origen de la arteria aorta. ¿Ya? Eso con lo que respecta a lo que es la porción pedicular.
Continuando. Ahora vamos con lo que es la porción superior o también llamada porción de las o porción auricular. La cara anterior de las aurículas se puede observar en esta porción. En esta también se van a hallar unas prolongaciones, las cuales vamos a denominar orejuelas. Entonces, como pudimos observar, el corazón va a estar compuesto por tres caras, las cuales va a ser anterior o externo condrocostal, la cual va a tener una zona ventricular, una zona pedicular y una zona auricular. Continuando con lo que son las caras, vamos a partir de la cara posterior o diafragmática, que vendría a ser esta. La cara posterior o diafragmática va a estar compuesta de los ventrículos y la parte más inferior de las aurículas. Bueno, más bien dicho, de la cara posterior de los ventrículos y la parte más inferior de las aurículas. En esta cara vamos a hallar lo que es el surco coronario. Y aquí podemos ver que en el surco coronario va a pasar también lo que es el seno coronario. ¿Ya? El surco interventricular posterior, que vendría a estar ubicado en esta parte, si me permiten dibujar. En esta región. Posteriormente veremos que este surco interventricular posterior con el surco interventricular anterior van a formar lo que es el vértice o ápex del corazón. Y aquí tendríamos el surco coronario y el surco interventricular. El surco interventricular posterior va a dividir lo que es el ventrículo derecho y el izquierdo. Y el surco interauricular, que aunque no se ve, está por aquí, va a dividir a la aurícula izquierda y derecha. Bien, eso en lo que se refiere a la cara posterior o diafragmática. Ahora pasaremos a lo que es la cara lateral izquierda o pulmonar. Esta cara lateral izquierda o pulmonar no se pudo encontrar en el atlas, pero va a estar de la siguiente manera. Todo lo que constituye esta parte, bueno, va a estar compuesta arriba por la aurícula y hacia abajo por el ventrículo, y va a estar conformada por una pequeña parte del surco coronario. Pues bien, pero más que una cara, esta vendría a ser un borde, ya que se vendría a constituir un borde en lo que es la contracción del corazón. Un momento. Ya. Eso es a lo que se refiere todo con caras. Continuando, vamos a lo que son los bordes.
Para eso tenemos que ubicar el corazón de la siguiente manera. El corazón va a estar constituido por 3 bordes. El borde derecho, que va a estar formado desde aquí hasta por acá. Ya. Este borde derecho se va a formar por la unión de la cara diafragmática y esternocondrocostal. Va desde el vértice del corazón, que es aquí, por aquí, desde aquí, hasta la desembocadura de la vena cava inferior, que vendría a estar por aquí. Entonces, toda esta región vendría a constituir lo que es el borde derecho del corazón. Ya. El borde superior e inferior izquierdo, que vendría a ser los 2 bordes faltantes, que vendría a ser este de aquí, el borde superior izquierdo, y este de aquí, el borde inferior izquierdo. Como ya se los expliqué, estos van a constituir lo que es la cara lateral izquierda, porque más que una cara ya vendría a estar conformando lo que es el borde inferior izquierdo. Una vez explicado esto, podemos adentrarnos más sobre lo que es el, el vértice o ápex y la base. Como ya se les explicó, la base también vendría a conformar, o también se lo toma como la cara superior del corazón. También el vértice o ápex va a estar formado por, por la convergencia del surco interventricular posterior y anterior, que vendrían el surco interventricular vendría a ser este, el surco interventricular anterior vendría a ser todo esto, toda la región de aquí. Y va a converger con lo que es el surco interventricular posterior, que vendría a estar aquí. Y con eso vendríamos a terminar lo que es la configuración externa del corazón. Muchas gracias. Identifiquen las arterias y venas que salen y entran al corazón. Arterias. Son las encargadas de llevar la sangre lejos del corazón. Aorta. Arteria más grande del cuerpo, recibe sangre del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica. Arteria coronaria derecha. Sus vasos sanguíneos del corazón están involucrados en la circulación sistémica. Arteria coronaria izquierda. Brindan suministro de la sangre a la aurícula izquierda y el ventrículo derecho e izquierdo. Arterias pulmonares. Nacen del tronco pulmonar. Estas transportan sangre desoxigenada del ventrículo derecho a los pulmones. Venas. Son las encargadas de llevar sangre hacia el corazón. Vena cava inferior. Drena sangre de nuevo al corazón, de las paredes abdominales y las vísceras. Cava superior. Drena sangre de la mitad superior del cuerpo.
Venas pulmonares. Devuelven la sangre. Mi nombre es Saray Yucaita y a continuación les voy a explicar la actividad 5 y 6 que abarca el tema del pericardio y el resto de las capas que cubren el corazón. El pericardio es un saco fibroseroso. Este presenta una forma de saco bolsa, como lo podemos ver aquí. Es de gran consistencia, envuelve el corazón y a la raíz arterial que parte de él y a las raíces venosas que llegan a él. Este se forma de dos capas, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es el más externo, como lo podemos ver aquí. Este saco tiene forma de cono o pirámide hueca. Es básicamente una bolsa que recubre el corazón y cuya función fundamental es protegerlo y unirlo a estructuras mucho más cercanas. El pericardio fibroso. El pericardio fibroso está unido al diafragma en su base, que se encuentra acá, y al esternón mediante un ligamento en la parte ventral. Esto es lo que le permite al corazón mantenerse en su posición dentro de la cavidad torácica. Es de un color más o menos blanquecino, como lo podemos ver. En este podemos describir una base que les mencioné que está unida al diafragma, 4 caras que viene a ser la cara anterior, la cara derecha, la cara posterior, la cara izquierda y un vértice. A continuación tenemos el pericardio seroso, que este se divide en dos láminas, la lámina parietal o externa que les muestro a continuación, es la que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso. Tenemos más interna la capa, la lámina visceral, la más interna como les mencioné, o también conocida como epicardio. Es la que tapiza íntimamente el corazón y los vasos adyacentes. Esta está adherida al miocardio. Entre estas dos hojas se encuentra la cavidad pericárdica, que contiene una fina capa de líquido seroso, el líquido pericárdico que reduce la fricción entre las capas visceral y la capa parietal durante los movimientos del corazón. A continuación de esta capa más internamente tenemos al miocardio. Que es la capa más ancha y representa la mayor parte del grosor del corazón, como lo podemos ver. Esta está formada por un tejido muscular. También está encargada de impulsar la sangre mediante su contracción. La anchura del miocardio no es homogénea, no es para nada igual, como lo podemos ver. Es mucho mayor en el ventrículo izquierdo y menor en el ventrículo derecho y también en las aurículas. Ya. Luego de esta capa tenemos la más profunda, la más interna, perdón, que es el endocardio. No podemos diferenciarlo aquí, entonces se los voy a señalar. Ya. Aquí. El endocardio está por aquí. Más. Ya. Es la capa más interna que reviste el corazón. Esta delgada lámina recubre todos los compartimientos y todas las válvulas debido a que el endocardio reviste las estructuras internas del corazón, incluidas las aurículas, los ventrículos. Este siempre está en contacto con la circulación sanguínea. El grosor del endocardio varía a lo largo de las distintas estructuras del corazón, siendo más delgada el endocardio de los ventrículos que de las aurículas. Los ventrículos y las aurículas. Muchas gracias. Doctora y compañeros, mi nombre es Stalin Ricardo Freire Solís y les voy a hablar sobre las cavidades del corazón, que estas son 4, donde tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda,
tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A continuación les voy a presentar un video en donde explico más detalladamente en un corazón de chancho. Yo les voy a hablar sobre las cavidades del corazón. El corazón presenta 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas y las inferiores se denominan ventrículos, que vienen a ser un poco más grandes que las aurículas. En la parte anterior del corazón encontramos entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo la arteria interventricular descendente anterior o rama de la coronaria izquierda. Y en la parte posterior encontramos la arteria interventricular descendente posterior de la rama coronaria derecha. Aquí realicé un corte, una incisión en lo que es el tabique interventricular, el cual es una estructura músculo-membranosa que separa ambos ventrículos, sabiendo que el ventrículo derecho es el que se encarga de la circulación menor y el ventrículo izquierdo de la circulación mayor o sistemática. Acá realicé otra incisión en la que vamos a poder analizar las cavidades desde la parte interior del corazón. La aurícula derecha es un poco más grande que la aurícula izquierda y es una de las 2 cámaras superiores, la cual va a recibir sangre desoxigenada de las venas cavas, como podemos ver aquí, la vena cava superior y vena cava inferior, para después vaciarla en el ventrículo derecho, en esta parte. La aurícula derecha es más pequeña que la aurícula izquierda es más pequeña que la aurícula derecha. Esta es la otra cámara superior del corazón. Esta va a recibir sangre oxigenada de lo que es las venas pulmonares, como podemos ver aquí que están atravesadas por estos tubos, para después vaciarlas en el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es una de las cámaras inferiores del corazón, la cual es responsable de mandar la sangre desoxigenada hasta los pulmones. Podemos ver que tiene una forma triangular que se extiende desde la aurícula derecha hasta el vértice del corazón, hasta más o menos del vértice del corazón. Como podemos ver, la pared del ventrículo, o sea el miocardio, es un poco más delgado que el del lado derecho, ya debido a que este ventrículo solo bombea la sangre hasta los pulmones. El ventrículo izquierdo es la otra cámara inferior del corazón. Esta es responsable de mandar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Como podemos ver, tiene una forma alargada y cónica. Las paredes de este ventrículo, o sea, el miocardio, es mucho más grueso que el del lado derecho, debido a que este expulsa la sangre por la aorta hacia todo el organismo. En esta parte podemos ver los grandes vasos. A esta arteria le podríamos definir como tronco pulmonar, ya que si metemos el tubo por aquí, podemos ver que sale al ventrículo derecho. A esta arteria de acá le podríamos definir como la aorta, ya que como podemos ver, si pasamos el tubo sale al ventrículo izquierdo, el cual es el encargado de mandar la sangre hacia todo el organismo en este caso por la aorta. En este corte que realicé en la aurícula, podemos llegar a ver la válvula auriculoventricular, en este caso del sector izquierdo. Acá voy a realizar un corte en la aurícula derecha. Un corte completo de la aurícula derecha, en donde de igual forma vamos a poder observar la válvula auriculoventricular
en este caso del sector derecho. Actividades por desarrollar 8. Analiza la localización del corazón. El corazón se encuentra situado por debajo del esternón y por detrás de los cartílagos costales. Esto también puede ser conocido como esternocondrocostal. El corazón a su vez se halla entre ambos pulmones, derecho e izquierdo, con sus respectivas pleuras, así también como su pleura parietal y su pleura visceral. Un punto a añadir es que su localización se halla sobre el diafragma, como podemos observar. También se halla por la parte posterior entre la cuarta vértebra torácica y octava vértebra torácica, también conocido como vértebras cardíacas, en sus procesos espinosos. Algo de denotar sobre el corazón es que el punto de fijación importante se va a dar entre el diafragma y su vena cava inferior. Tanto el volumen como el peso va a variar conforme el sexo y la edad. Así, el de los hombres va a ser mucho más voluminoso que el de las mujeres. Conforme a la edad, el volumen también varía, ya que al nacer pesa entre 25 gramos y posterior a esta, a los 10 años, va a pesar entre 100 y 125 gramos. Ya en la vida adulta, su peso va a ser de 200 a 250. El peso va a aumentar conforme requiera el esfuerzo y la capacidad torácica que se necesita. Así, el volumen va a tener que aumentar en aquellos que realizan ejercicio físico debido a que va a requerir mayor esfuerzo. Incluso son mucho más adaptativos en los que hacen deporte. El volumen de la mujer, en este caso, va a variar cuando esté embarazada, debido a que durante el embarazo va a aumentar su volumen y ya cuando tras el parto se da la ocasión, va a disminuir el volumen del mismo. Gracias. Pregunta Apex. Que este se encuentra situado adelante y a la izquierda. Gracias. Continuando con lo que es el desarrollo de las actividades, vamos a la siguiente, lo cual sería describir las arterias coronarias con sus respectivas ramas y su posterior disección a través de la aplicación Vicinal Body. A continuación voy a compartir pantalla para la realización de la actividad. Bien. Primero debemos saber por qué las arterias coronarias reciben su nombre. Pues es muy sencillo, las arterias coronarias reciben su nombre ya que van a discurrir o van a pasar por el surco coronario. Estas arterias coronarias van a tener su origen en lo que es las valsabas, en los senos de las valsabas de la arteria aorta, que se van a encontrar por aquí. Van a encontrar a nivel de aquí. ¿Ya? Estas arterias se van a dividir en arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, la cual se va a encontrar por aquí. Aquí se encuentra la arteria coronaria izquierda. Como dije, se van a originar de los senos de las valsabas de la arteria aorta. Pues bien, vamos a iniciar con lo que es la explicación de la arteria aorta izquierda, de la arteria coronaria izquierda. Esta se va a originar del seno de la valsaba izquierda. Esta arteria se va a dividir en dos ramas.
la rama descendiente anterior o la rama interventricular anterior. Y también se va a dividir en lo que es la arteria circunfleja. Ya. La arteria descendiente anterior va a pasar por el surco interventricular y va a llegar hasta el vértice cardíaco que, como anteriormente lo explicamos, se va a encontrar a nivel de aquí. Este es el vértice. Y juntos los surcos interventricular anterior y posterior van a formar la punta o ápex del corazón. Muy bien. Como se les mencionó también, va a estar aquí la arteria circunfleja. Esas serían las ramas. Continuando, vamos a lo que es la arteria coronaria derecha. Esta va a discurrir por el surco coronario y va a bordear toda la cara anterior hasta llegar a la posterior, como se puede observar aquí. Esta arteria coronaria derecha se va a dividir en dos ramas. Las ramas auriculares y las ramas ventriculares. Las ramas auriculares van a transportar la sangre a lo que es toda el área del ventrículo, de la aurícula. Las ramas auriculares van a irrigar todo lo que es la parte de la aurícula. Y las ramas las ramas anteriores del ventrículo derecho van a irrigar todo lo que es la parte de los ventrículos, ¿no? Como su nombre lo dice, rama auricular va a irrigar a lo que es las aurículas, y la rama anterior del ventrículo derecho que va a irrigar al ventrículo con el mismo nombre. Y también vamos a encontrar aquí lo que es la rama interventricular posterior, la cual en conjunto con la rama interventricular anterior van a formar lo que es la punta o el ápex del corazón, también vértice llamado. Entonces, hemos identificado lo que es las arterias coronarias derecha e izquierda, que vendrían a ser las principales, y de ahí se van a ramificar el resto de las arterias que van a sobresalir de ellas. Muchas gracias. El corazón trabaja específicamente del lado derecho con el atrio derecho, que recibe la sangre oxigenada y la envía al ventrículo derecho. El ventrículo derecho expulsa la sangre hacia los pulmones. De los pulmones la sangre retorna hacia la aurícula del lado izquierdo, y el ventrículo del lado izquierdo le envía la sangre prácticamente a todo el cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se produce esta circulación a través de las válvulas. Entonces, las válvulas encargadas de este flujo sanguíneo, que lo vimos anteriormente, son estas: una de la válvula que comunica la aurícula y que el ventrículo del lado derecho, denominada válvula tricúspide, porque mira de su vez a esta válvula tiene tres válvulas: una válvula anterior, una válvula septal y una válvula posterior, y por estas tres válvulas esta válvula se denomina válvula tricúspide. Cada una de estas válvulas se continúan con cuerdas tendinosas y terminan a su vez en la pared lateral y medial de la cámara cardíaca con músculo para
papilar. En este caso tenemos el músculo capilar anterior, músculo parapilar posterior y un músculo parapilar medial. Aprovechemos que estamos hablando del ventrículo derecho para hablar sobre la banda moderada, que es una estructura que se encuentra específicamente en el ventrículo derecho y forma parte del sistema de conducción cardíaco o se relaciona con el sistema de conducción. En resumen, ¿cuál es la válvula que comunica auricular o atrio y ventrículo del lado derecho? La respuesta sería válvula tricúspide. Entonces, del ventrículo del lado derecho se expulsa la sangre hacia los pulmones. Entonces, ¿cuál es la válvula que se abre cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo derecho en el tronco pulmonar, que ya habíamos hablado anteriormente, que le envía la sangre desoxigenada del ventrículo derecho hacia los pulmones y a su vez el tronco pulmonar se divide en dos: arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Si pasamos del otro lado, encontraríamos el patrio del lado izquierdo. El otro del lado izquierdo se comunica con el ventrículo izquierdo por medio de una válvula que se denomina o se llama válvula mitral o bicúspide. Si esta válvula mitral o bicúspide es la encargada de comunicar y el paso de sangre del atrio del izquierdo al atrio y al ventrículo izquierdo, es muy importante que a su vez la válvula mitral se continúa con cuerdas tendinosas y también termina con músculo parapapilar. En este caso estamos representando un músculo pilar anterior y por aquí abajo estaría un músculo parapilar posterior. La sangre, cuando el corazón se encuentra específicamente el ventrículo del lado izquierdo y la sangre expulsada a través de la arteria aorta, para eso necesita una válvula que recibe el mismo nombre de la válvula aórtica, que es la encargada de abrirse cuando el corazón, específicamente el ventrículo del lado izquierdo, que se contrae. Ahora bien, voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos válvulas que comunican aurículas y ventrículos, como vamos a hacer de este lado derecho. Encontraríamos la válvula tricúspide y del lado izquierdo encontraríamos a la válvula mitral. Al mismo tiempo podemos analizar que estas válvulas, al cerrarse, esto se hace que los ventrículos se contraigan. Al contraerse, esta sangre se expulsa de los ventrículos y el ventrículo del lado derecho expulsaría la sangre a través del tronco pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Si en el ventrículo izquierdo expulsaría la sangre hacia la aorta por medio de la válvula aórtica. Y entonces, estas específicamente, las válvulas que hemos hablado, es la válvula mitral, la válvula tricúspide y la válvula aórtica. Actividad por desarrollar 3. A través de un corte transversal, vamos a dar a conocer y explicar la configuración interna del corazón. Para aquello, hay que mencionar que el corazón es un órgano hueco dividido en dos mitades, derecho e izquierdo. Esta se va a encontrar dividido por un septo, también conocido como tabique. Así lo conoceremos como corazón derecho y como corazón izquierdo. Cada una de estas partes va a estar dando acogida a una cavidad conocida como atrio y otra como ventrículo. Es clave mencionar que hallaremos tres septos o tabiques, conocido el primero como tabique interauricular o interatrial, que va a dar cabida al atrio derecho con el atrio izquierdo. El segundo tabique o septo es el tabique interventricular, que dará cabida o comunicará tanto ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. Y por último, el septo auriculoventricular o atrioventricular, en la que comunicará el aurículo y ventrículo del mismo corazón. Para poder mencionar cuáles son las partes que conforman o las cavidades internas con sus respectivos nombres, a través del atlas se empleará para poder profundizar y detallar mejor su propia descripción.
Para dar a la descripción o con la configuración interna del corazón, vamos a mencionar en primer lugar al corazón derecho con su respectivo atrio derecho. Así, vamos a tener al seno venoso, que es una región posterior, lisa y de paredes delgadas donde se vacían las venas cavas y el seno coronario. Tenemos también el músculo pectíneo, cuya pared muscular es rugosa. Su atrio derecho y también observaremos su orejuela derecha. Tenemos así también en la parte superior su cresta terminal, la cresta interna que separa las regiones suaves de las ásperas. Contamos con un septo interatrial. Este va a estar comprendida una pared entre los dos atrios. Dentro de esta vamos a localizar a su fosa oval, que es un remanente embrionario de la fosa oval. También se observa el orificio para el seno coronario. También contamos con un orificio en el que nos va a permitir comunicar, conocido como atrio ventricular derecho, que nos va a permitir el paso del atrio derecho al ventrículo derecho, variablemente ocluido por la válvula bicúspide, tricúspide. Para dar a continuación con la segunda cavidad del corazón derecho, vamos a mencionar así al ventrículo derecho, en la que vamos a mencionar su válvula tricúspide, en que separará el atrio y el ventrículo derecho. Así vamos a contar así con su cúspide anterior, su cúspide posterior y su cúspide septal. Cada una de ellas va a estar acompañada con las cuerdas tendinosas, pues estas unen los bordes libres de las tres cúspides con los tres músculos papilares que les corresponden. Así tenemos el músculo papilar anterior. Se une a las cúspides anterior y posterior de la válvula tricúspide a través de las cuerdas tendinosas. Tenemos al músculo papilar posterior. Este se une a las cúspides posterior y septal de la válvula tricúspide a través de las cuerdas tendinosas. Por último, tenemos aquí al músculo papilar septal, que va a unir a la cúspide septal y anterior de la válvula tricúspide a través de sus cuerdas tendinosas. Observamos aquí una trabécula carnosa, que es una región muscular áspera. Así, entre ellas encontramos la trabécula septomarginal, o también conocido como banda moderadora, desde el septo interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Va a alojar a la rama derecha del haz atrioventricular hacia el músculo papilar anterior. Vamos a dar cabida también a mencionar al cono arterioso, o también conocido como infundíbulo, de paredes lisas y conduce hacia el tronco pulmonar. Tenemos, y es clave mencionar así, a la válvula pulmonar. Para aquello vamos a utilizar el foco. La válvula pulmonar o válvula pulmonar es una válvula semilunar con cúspides semilunares derecha, semilunar izquierda y semilunar o cúspide anterior. También se acompaña de los senos pulmonares, que es un espacio entre las paredes del tronco y las cúspides de la válvula pulmonar. A continuación, vamos a describir la otra mitad del corazón, conocido como corazón izquierdo, con su respectivo atrio izquierdo. El atrio izquierdo es de pared más gruesa que el atrio derecho. Así que también contiene los músculos pectíneos y va a dar cabida a los orificios para las 4 venas pulmonares. Cuenta con un septo interatrial. A su vez, vamos a observar también el orificio atrioventricular izquierdo, que es el paso del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, variablemente ocluido por la válvula bicúspide. Continúa esto
Y por último a mencionar, vamos a hallar así al ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo, al igual que su atrio, va a ser mucho más grueso que el ventrículo derecho. Y esto se debe a que esta parte o este corazón va a tener que requerir mayor esfuerzo para poder bombear el oxígeno que es requiriente a todas las partes del cuerpo humano. El ventrículo izquierdo cuenta con una valva bicúspide. Esta valva bicúspide, como vamos a observarla, también es conocida como mitral. Va a separar el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo y cuenta con una cúspide anterior y una cúspide posterior. Al igual que lo hemos observado en el ventrículo derecho, va a contar con cuerdas tendinosas, pues estos van a unir los bordes libres de las dos cúspides a las superficies ventriculares. Tenemos así el músculo papilar anterior que une la cúspide anterior y posterior de las cuerdas a través de las cuerdas tendinosas. Tenemos también así el músculo papilar posterior que une las cúspides posterior y anterior de la valva bicúspide a través de las cuerdas tendinosas. Contamos en la parte inferior con las trabéculas carnosas, que esta, al igual que el anterior ventrículo, es una región muscular rugosa. Vamos a encontrar el vestíbulo aórtico. Este vestíbulo aórtico es de pared lisa y conduce hacia la aorta ascendente. La valva aórtica también es conocido como, aquí lo observamos, como una valva semilunar con cúspides, pero no van a ser coronarias. A esto tenemos aquí a una cúspide semilunar izquierda, una cúspide y una cúspide posterior. Es de notar, al igual que en el anterior, que va a estar acompañada de un seno. Este es conocido como seno aórtico, que es un espacio entre la pared de la aorta ascendente y las cúspides de la valva aórtica. Los senos derecho e izquierdo alojan los orificios para las arterias coronarias derecha e izquierda. Sin más que observar, como lo hemos denotado entre el atlas y el corte transversal a través del vicinal body, hemos descrito su configuración interna mediante el atlas y el uso del vicinal body. Muchas gracias. Diferencias entre las cavidades del corazón. Sus cavidades son dos, las superiores y las inferiores. En las superiores se encuentra la aurícula izquierda y la aurícula derecha. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada desde los pulmones. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada que regresa desde las otras partes del cuerpo. Las válvulas son las encargadas de conectar las aurículas con los ventrículos. La cavidad inferior está representada por los ventrículos. El ventrículo derecho e izquierdo. El ventrículo derecho recibe sangre desoxigenada de la aurícula derecha. Luego bombea sangre hacia los pulmones para obtener oxígeno. El ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada de la aurícula izquierda y luego la envía hacia la aorta. La aorta se ramifica en la red arterial sistémica que irriga a todo el cuerpo. Mi nombre es Carla Velasco y les voy a exponer sobre el sistema excitoconductor. Es un grupo de estructuras muy especializadas cuya función es generar y conducir el impulso eléctrico que va a producir la contracción de las fibras musculares del corazón, es decir, del miocardio. Funciona a través de los diferentes componentes, como es el nodo sinusal o sinoauricular. Es una estructura gris un poco alargada que se encuentra en el espesor de la pared al interior de la aurícula derecha, como podemos observar en la imagen. Es el encargado de generar el impulso nervioso y es el responsable que se produzca entre 72 y 80 contracciones por minuto del corazón. Por esto también es denominado como marcapasos.
Cuando el marcapasos comienza a fallar, se le coloca al paciente un marcapasos artificial, como se puede observar em, aquí en la imagen. Ya. El segundo nódulo se le denomina nodo auriculoventricular. Este es el que retarda un poco el paso del impulso para darle tiempo a la sístole auricular y después producir la sístole ventricular. Esto es producido para que no se contraigan las 4 cavidades al mismo tiempo. Aparte del nódulo sale un pequeño tronco de aproximadamente 12 milímetros que se encuentra en la porción membranosa del tabique intraventricular, como se puede observar en la imagen, llamado haz de His. Este se divide en 2 ramas que se ubican en ambos lados del tabique intraventricular, llamadas rama derecha y rama izquierda del haz de His. Su función es transmitir el impulso hacia los ventrículos. Las 2 ramas cuando están cerca al corazón son profundas y se localizan en el subencardio y transmiten el impulso a todo el grosor del ventrículo. Como se puede observar en la imagen, son denominadas como fibras de Purkinje derecha y fibras de Purkinje izquierda. Así es como se establece el sistema éxito conductor. Gracias. A continuación, les voy a mostrar el dibujo que se realizó de la configuración interna del corazón. Prácticamente aquí vemos las partes que vienen a conformar la configuración interna del corazón. Tenemos la aurícula derecha, está señalada aquí, la válvula semilunar, la arteria aorta, la vena cava superior, la orejuela derecha, la válvula tricúspide, la vena cava inferior, las cuerdas tendinosas, que son los músculos papilares, el ventrículo izquierdo, el septo, la válvula mitral, la orejuela izquierda, la arteria coronaria izquierda y las venas pulmonares. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la configuración interna del corazón mediante un ordenador gráfico. El corazón está compuesto por 4 cámaras. Tenemos 2 cámaras izquierdas y 2 cámaras derechas. Las 2 cámaras izquierdas corresponden al atrio y ventrículo izquierdo. El atrio izquierdo recibe 4 venas pulmonares. Tenemos a la vena pulmonar superior, a la vena pulmonar inferior izquierda, a la vena pulmonar superior derecha y a la vena pulmonar inferior derecha, las cuales después la sangre pasa al ventrículo izquierdo y emerge en la vena aorta. El atrio y ventrículo izquierdo. La válvula atrioventricular izquierda está compuesta por 2 valvas, anterior y posterior. El atrio y ventrículo izquierdo, también llamada válvula mitral. Las 2 cámaras derechas corresponden al atrio y ventrículo derecho. El atrio derecho recibe la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Después la sangre pasa al ventrículo derecho y emerge por la arteria pulmonar. La válvula atrioventricular derecha, también llamada válvula tricúspide. La válvula atrioventricular derecha está compuesto por 3 valvas, anterior, posterior y septal. La válvula atrioventricular derecha no tiene la misma cantidad de valvas que la izquierda. Como podemos ver, aquí tenemos un gráfico. Tanto las 2 cámaras
izquierdas y las dos cámaras derechas del corazón se encuentran separadas por el septo interventricular y por el septo interatrial. El septo interventricular separa los ventrículos y el septo interatrial separa los atrios. Cada atrio se comunica con el ventrículo del mismo lado a través del orificio atrioventricular. Están provistos de válvulas. Estas válvulas están constituidas por valvas. Cada valva posee un borde fijo y un borde libre. El borde fijo mediante el cual se une a la pared cardíaca, y en el borde libre es donde se inserta las cuerdas tendinosas. Las válvulas al encontrarse cerradas separan las cavidades entre sí. Estas válvulas, frente a diferencias de presión, se abren permitiendo el pasaje de la sangre desde el atrio al ventrículo correspondiente. Ahora vamos a empezar con las cámaras del corazón derecho. En las cámaras del corazón derecho, en él se encuentra la desembocadura de las venas cava superior, cava inferior, además del seno coronario. Estas venas desembocan en el atrio derecho. Aquí podemos ver un gráfico de lo que iremos hablando. Estas venas desembocan en el atrio derecho. Después la sangre abre la válvula tricúspide para pasar al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho encontramos tres músculos papilares, que son el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal. El músculo papilar anterior prosigue con sus cuerdas tendinosas hacia la valva anterior de la válvula tricúspide. El músculo papilar posterior son dos y menos desarrolladas que el papilar anterior. Estas llevan sus cuerdas tendinosas hacia la valva posterior y septal de la válvula. Y el músculo papilar septal nace en la pared medial del ventrículo. El músculo papilar septal presenta cuerdas tendinosas que parten hacia la válvula septal de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho tiene forma de pirámide triangular, pero posee también una base que corresponde a la válvula atrioventricular y también posee un vértice. La pirámide triangular cuenta con tres paredes, anterior, inferior y la medial, que corresponde al tabique interventricular. Aquí tenemos los músculos que hemos ido hablando anteriormente. El ventrículo derecho, este ventrículo al contraerse expulsa sangre desde el ventrículo al tronco pulmonar. En el ventrículo derecho podemos delimitar dos cámaras, una de entrada y una de salida. La de entrada, que recibe la sangre desde la aurícula, y la de salida por donde parte hacia el tronco pulmonar, llamado también cono arterial. Las dos cámaras, los límites entre las dos cámaras son la cresta supraventricular, la trabécula septomarginal y la valva anterior de la válvula. La cresta supraventricular, la cual es la que corresponde a un sobrelevamiento de la pared del ventrículo. Y la valva anterior de la válvula vendría a ser el atrio ventricular. Aquí podemos ver cómo se encuentran graficados los límites de las cámaras de entrada y salida. La válvula tricúspide posee tres valvas, que son la valva anterior, la valva septal o tabique y la valva posterior. Aquí podemos ver cómo se encuentran repartidas las válvulas de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide posee trabéculas carnosas en sus tres paredes, que son los pilares de segundo orden, de los que hay que destacar a la trabécula septomarginal,
la cual se extiende desde la inserción del músculo papilar anterior hasta el septo interventricular. En el atrio derecho podemos delimitar al trígono del atrio, el cual contiene al nodo atrioventricular del sistema de conducción del corazón. Aquí podemos ver el nodo atrioventricular señalado con este triángulo rojo. El trígono del atrio es antes conocido como trígono de Koch, triángulo de Koch. El trígono del atrio está delimitado por una prolongación de la válvula de la vena cava inferior, antes denominado tendón de Todaro. También está delimitado por la válvula del seno coronario y por la valva septal de la válvula tricúspide. El atrio derecho, en él se describen 6 cámaras. Tenemos la cámara medial, la lateral, la superior, la inferior, la anterior y la posterior. En la cara medial apreciamos el septo atrial. En la cara medial aquí se encuentra la fosa oval, la cual posee menor grosor. La fosa oval es el vestigio del foramen oval embrionario y alrededor del mismo se visualiza el limbo de la fosa oval. El foramen oval embrionario comunica el atrio derecho con el atrio izquierdo. La cámara lateral, la cara lateral, no es lisa, esta no es lisa, en ella vamos a encontrar trabéculas carnosas llamadas músculos pectíneos. En la cara superior encontramos el orificio de la vena cava superior, el cual es circular y avalvular, es decir, que no presenta ninguna válvula. La cara inferior en la cara inferior podemos apreciar el orificio de la vena cava inferior y del seno coronario. De la vena cava inferior en su orden anterior posee una válvula que es la vena de la cava inferior. El orificio del seno coronario se sitúa anterior y medial al orificio de la vena cava inferior. En su orden anterolateral presenta la válvula del seno coronario. En su cara anterior corresponde al orificio atrioventricular derecho. Aquí encontramos a la válvula tricúspide. En la cara posterior, esta es lisa con una saliente alargada que se extiende desde el orificio de la vena cava inferior hacia el orificio de la vena cava superior, que es la cresta terminal, la cual es la representación en la cara interna del surco terminal. Ya. Ahora veremos el corazón izquierdo. En el corazón izquierdo, en él ingresa la sangre al atrio izquierdo. Por medio de las 4 venas pulmonares, pasa a la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, al contraerse, es expulsado fuera del corazón hacia la aorta. El ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo posee forma de cono, conformada por 3 paredes, que son la medial, la lateral y la posterior. La medial coincide con el sector interventricular. Igual posee forma de cono, conformada por una base y un vértice. Su base coincide con la válvula mitral y su vértice coincide con el ápex del corazón. Acá podemos observar la válvula mitral. El ventrículo izquierdo está delimitado por una cámara de entrada y una cámara de salida. La cámara de entrada que recibe sangre desde el atrio izquierdo y es más posterior e inferior. La cámara de entrada y la cámara de salida, el límite entre estas 2 cámaras
está dado por la valva anterior de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo, entre estos dos vamos a encontrar a la válvula mitral, formada por dos valvas, que es una anterior, como vemos en el gráfico, una anterior y una posterior. El ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo podemos visualizar dos músculos papilares. El músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. El músculo papilar anterior salió de la pared lateral. El músculo papilar posterior salió de la pared inferior del ventrículo. Ambos músculos papilares se continúan con sus cuerdas tendinosas que desembocan en cada valva, anterior y posterior. Esta valva posterior y la valva anterior son de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, al contraerse, es expulsado fuera del corazón hacia la aorta. El atrio izquierdo, al igual que el derecho, está formado por 6 cámaras. Como habíamos visto que el atrio derecho igual formaba 6 paredes o 6 caras. El atrio izquierdo, las caras son anterior, posterior, medial, lateral, superior e inferior. La cara anterior está conformada por la válvula mitral. La cara posterior, en la cara posterior encontramos las desembocaduras de las venas pulmonares. En la cara medial está conformada por el septo interatrial, donde se encuentra la fosa oval. En la cara lateral sobresale su aurícula, antes denominada orejuela. Ahora vamos a ver la configuración interna de los ventrículos. Se describe distintos refuerzos musculares. Corresponden a los pilares de primer orden, pilares de segundo orden y pilares de tercer orden. Los pilares de primer orden son los músculos papilares, los cuales tienen forma cónica, con su vértice apuntando hacia la luz de la cavidad. Desde su vértice se desprenden las cuerdas tendinosas, las cuales se extienden hasta el borde libre de las valvas, que conforman las válvulas atrioventriculares. Con su forma cónica, la base podemos encontrarla en la pared del ventrículo. Estos músculos papilares pertenecen al aparato valvular. Tienen como función impedir la apertura de las válvulas durante la sístole, es decir, durante la contracción cardíaca. Los pilares de segundo orden corresponden a trabéculas carnosas que constituyen puentes musculares, es decir, que poseen una porción libre y 2 inserciones en la pared del ventrículo. Y los pilares de tercer orden corresponden al engrosamiento de la pared, ubicadas en el vértice o cercanos al orificio arterial, por ejemplo, la cresta ventricular. Las válvulas sigmoides. Por medio de esta, la sangre parte de los ventrículos hacia las grandes arterias. Las válvulas sigmoides son la aórtica y la pulmonar. Ambas válvulas presentan 3 valvas, es decir, la aórtica y la pulmonar, llamadas por su forma semilunares.
con un borde fijo al anillo fibroso y con un borde libre que contiene un nódulo engrosado, llamado nódulo de la valva semilunar, que sirve para la coaptación de las valvas al cerrarse durante la diástole. La coaptación de las valvas, tenemos la válvula pulmonar, la válvula aórtica. La válvula pulmonar son la valva anterior, la valva derecha y la valva izquierda. Los de la válvula aórtica son la valva posterior, valva derecha y valva izquierda. Ya, en la válvula aórtica, a nivel de esta válvula encontramos lo que es los senos coronarios. Como podemos ver aquí, son dilataciones a nivel de las valvas.